Bien, vamos a encarar este ejercicio también de cálculo de volumen a través de integral múltiple. Similar a los ejercicios que hemos venido haciendo, la única o la diferencia radica más que nada en que ahora el volumen que tenemos que calcular corresponde a un cuerpo que no está apoyado sobre el plano XY, sino que está, por decirlo así, suspendido en el aire, ¿no? Al final del ejercicio vamos a dar un pequeño marco teórico sobre este. Yo acá ya lo resolví, más que nada como para ir ganando un poco tiempo, que es lo que vengo tratando de hacer en esta segunda parte del año. Lo que nos están pidiendo es calcular directamente el volumen que está limitado según este enunciado, estas funciones. Por un lado nos están diciendo y igual a 9 menos x cuadrado, pero ahora tenemos que tener en cuenta que esta expresión está en R3, o sea, no está en R2. Esto no es el dominio de integración de la función, sino que es una de las funciones, me está indicando una de las caras del cuerpo cuyo volumen tenemos que calcular. Esto nosotros podemos ver, digamos, como algo mnemotécnico, digamos. En esta expresión nosotros tenemos x y tenemos y, no tenemos z. Eso quiere decir que esta expresión vista en R3 no depende de z. Eso quiere decir, en definitiva, de que es un cuerpo que es paralelo al eje z. Si nosotros nos concentramos en analizar esta figura en el plano XY, vemos que es una parábola ordenada al origen igual a 9 y de ramas decrecientes, ¿no? Ramas hacia abajo. Bueno, si nosotros extendemos eso al espacio, es como si tuviésemos la parábola, que acá estamos viendo una de las ramas de la parábola, pero como no depende de z, es paralelo al eje z, o sea que estamos hablando de un cilindro parabólico en este caso, ¿no? Un cilindro parabólico, ¿no? Acá está dibujado en el piso o en el plano XY 9 es la ordenada de origen. Lo podemos ver para x igual a 0, y vale 9. Para x igual a 0, y vale 9. Y las ramas son hacia abajo. Las ramas son hacia abajo. Esta parábola continúa para allá, ¿no? Y también continúa hacia el otro octante. Ahora ya estamos hablando, a diferencia del plano XY, donde teníamos primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Acá estamos hablando del espacio en R3, en donde tenemos el primer octante, segundo, tercero, cuarto y así hasta el octavo. Además, el cuerpo que tenemos, cuyo volumen tenemos que calcular, está limitado por dos planos. Un plano igual z igual a 1, o sea, estamos hablando de un plano que es horizontal, si es que consideramos horizontal el plano XY, ¿no? Es este plano que yo acá lo marqué un poquito más oscuro, estos vértices, ¿no? Es este plano que tenemos acá. Esto obviamente que si ustedes lo cargan en el GeoGebra va a ser mucho, o en algún otro graficador, va a ser mucho más fácil poder conceptualizarlo, poder visualizarlo en realidad. Acá yo, bueno, trato en la medida de lo posible de ser lo más gráfico, lo más explícito como para que se pueda entender bien la gráfica. Entonces es un plano que es paralelo al plano del piso, pero que está elevado una unidad. Pero está también limitado por el plano z igual a 2 más x. ¿Cuál es el plano z igual a 2 más x? Es un plano inclinado, no es un plano horizontal como este otro que tenemos acá. Es un plano inclinado que tiene una ordenada al origen igual a 2, por eso tengo para x igual a 0, z vale 2, y luego tiene una pendiente igual a 1 respecto de x. Por eso, si esto es la horizontal, digamos, acá estoy dibujando esta recta que tengo acá, es z igual a x más 2 en el plano
xz. Pero ¿qué ocurre con esto? Acá tenemos z, tenemos x, no tenemos y. Entonces vale lo mismo que lo que les había dicho en el caso anterior. No tenemos y quiere decir de que este plano no depende de y, o sea que es paralelo al plano y. Y efectivamente es un plano que es paralelo al plano y. Es como si tuviésemos que este es el eje y el plano se apoya así y hace esto, con un ángulo de 45 grados. Y por otro lado tenemos un plano igual a 1, pero que lateralmente está limitado por el cilindro circular. Y todo esto confinado o limitado al primer octante, es decir, no pasa hacia las x negativas, no, el cuerpo considerar no pasa al semiespacio de la y negativo, ni tampoco al de z negativo. En definitiva, el cuerpo que nosotros tenemos que, el volumen que tenemos que calcular es un volumen que está limitado por esta, podemos decir, porción de generatriz del cilindro, esta otra porción de generatriz del cilindro, esto que tenemos acá sería una de las ramas de la base, esta otra que tenemos acá entonces acá tenemos lo que sería la superficie lateral de ese cilindro, o de esa porción del cilindro. Espero que se entienda. Listo. Por otro lado tenemos que este cilindro tiene una base, digamos, ¿no? Esa base es esto que yo estoy intentando que se entienda, ¿no? Este plano que está acá, es el plano z igual a 1. Por eso ahí dice 1, es este plano que está acá, z igual a 1. ¿Y cuál es el techo que tiene? El techo es este otro plano, que nosotros podemos interpretarlo como que es un plano así. Esto lo podría haber dibujado, yo lo dibujé así, de esta forma cóncava, podría haber sido convexa, todo depende del punto de vista en que uno refleje, digamos, la figura. Este plano que tenemos acá, que es un plano inclinado, es justamente este plano, es z igual a x más 2. ¿Qué diferencia hay entre esta figura o esta expresión y esta expresión? Es que esta expresión corresponde a esta recta y está en dos dimensiones, porque corresponde a la intersección del plano con el plano coordenado xz. En cambio esto está en el espacio, ¿no? Es este plano que sube así. Bien, entonces este sería el volumen que nosotros tenemos que calcular. Ahora lo que vamos a ver que tanto esta función z igual a x más 2 como z igual a 1, si los proyectamos sobre el plano xy, va a tener, y teniendo en cuenta la intersección con este cilindro parabólico, van a tener un dominio de integración común, que es este dominio que yo he aislado acá. Yo acá lo que hice fue el eje X, el eje Y, bueno, acá lo roté, ¿no? Hice como un rebatimiento, hagan un esfuerzo para tratar de entenderlo. Lo podría haber dibujado en el otro sentido, quizás en los próximos ejercicios lo haga porque me parece que va a ser mejor, pero este punto 9 en Y es este punto 9 en Y, o sea, la ordenada del origen. Y este punto 3 en X es este punto 3 en X, sería una de las raíces de la parábola. Entonces ese sería el dominio. El dominio, esto que yo he dibujado acá, es todo esto que tengo acá. Es todo esto. Es la proyección del cuerpo cuyo volumen tengo que calcular sobre el plano XY, porque vamos a trabajar en XY. Podríamos también haber hecho en otro tipo de ejercicio la proyección sobre XZ, entonces sería diferencial de X, diferencial de Z, o sobre el plano YZ, diferencial de Y, diferencial de Z. Generalmente vamos a trabajar de esta manera. Bien, entonces, esto, bueno, en el
al final doy una pequeña, no digamos una introducción, es un final teórico, pero esto lo tienen que haber visto ya en el teórico, que este tipo de cálculos de volúmenes lo hacemos con una integral doble, en donde el integrando, se acuerdan que en los ejercicios anteriores nosotros poníamos z igual a f de xy, poníamos una expresión función de xy. Acá el integrando va a ser función techo menos función piso, pero que a la larga es lo mismo. Lo vamos a ver acá cuando expliquemos al final esto. La función techo nos está diciendo cuál sería el límite superior de ese volumen. Sería la función x más 2. Función techo es este. Esta es la función techo. Es el techo del volumen que tenemos que calcular, del cuerpo cuyo volumen tenemos que calcular. Por eso acá coloco función techo es 2 más x, x más 2, bueno, ahí conmuté los términos. Menos la función piso. Y la función piso es z igual ¿a cuánto? Z igual a 1. O sea, la función techo es z igual a 2 más x. Y la función piso es z igual a 1. Entonces, esta es la función piso. Es la diferencia de las dos. Bueno, a continuación, nosotros hacemos la separación de las integrales. Acá podemos ver que podemos integrar en cualquiera de los dos sentidos, o sea, en la dirección y sentido y o en la dirección y sentido x, da lo mismo, porque siempre vamos a entrar y salir por una misma función. Lo vamos a hacer en la dirección y, porque ya casi diría que es la que por defecto vamos a encarar siempre. Vamos a encarar siempre, o vamos a intentar inicialmente. Eso no quiere decir que siempre lo hagamos de esa forma. En este caso porque resulta conveniente. ¿Por qué? Porque nos queda algo, el x al cuadrado. Si lo hiciéramos al revés, sería factible, pero nos va a quedar una raíz cuadrada. Entonces acá vamos a colocar integral diferencial de x, integral diferencial de y. Acá ya directamente voy a operar porque me queda 2 menos 1, me queda 1 positivo, entonces me queda x más 1. Este es el resultado de la operación función techo menos función piso. 2 más x menos 1, lo mismo que x más 1 diferencial de y. ¿Cuáles son los límites en y? Bueno, los límites en y lo vemos acá. Nosotros entramos al dominio por y igual a 0 y salimos por y igual a 9 menos x cuadrado. Si no, fíjense. Estas rayitas, estas flechitas, bueno, no son flechas, pero bueno, son estas que están acá. Yo ingreso así. O sea, ingreso por y igual a 0, que es esta función, y por dónde salgo. Salgo por esa curva, que es la parábola, y igual a 9 menos x cuadrado. Entonces, eso es lo que acá estamos colocando, 9 menos x al cuadrado. Y en x, bueno, de manera similar, ¿en qué intervalo nosotros tenemos que realizar esa integración? De 0 a 3. Por eso colocamos de 0 a 3. Acá volvemos a colocar la integral de 0 a 3 de diferencial de x, pero ya resolvemos esta integral que es directa. Estamos integrando respecto de y. Por lo tanto, la integral de x diferencial de y es x por y. Más la integral de diferencial de y es y. Entre 0 y 9 menos x al cuadrado. Comenzamos el proceso. Acá vamos a evaluar primero y por 9 menos x al cuadrado. Entonces por eso colocamos x. En vez de colocar y, colocamos 9 menos x cuadrado. Más, en vez de colocar y, nuevamente colocamos 9 menos x cuadrado. Menos el límite inferior. Bueno, el límite inferior es igual a 0, ¿no? El límite inferior es igual a 0. Yo acá lo puse simplemente para que ustedes tengan, al momento de repasar, digamos, que sepan bien que ahí también hemos evaluado en 0 y está 0, lógico. Acá lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva y eliminar
paréntesis, entonces nos queda 9x menos x al cubo más 9 menos x cuadrado diferencial de x, y acá lo único que hago es ordenar, porque ni siquiera puedo cancelar ni tampoco puedo asociar. Acá estoy ordenando. Menos x al cubo menos x cuadrado más 9x, falta marcar más 9 diferencial de x. Ahora voy a integrar esta suma algebraica y me queda menos x a la cuarta sobre 4, menos x al cubo sobre 3, más 9x al cuadrado sobre 2, más 9x entre 0 y 3. Entonces voy a evaluar esto para x que vale 3, que es el límite superior, y queda 3 a la cuarta es 81, menos 81 cuartos. Ahora lo evaluamos para x que vale 3, queda menos 27 tercios, que si simplificamos, 27 dividido 3 va a quedar 9. Y acá nos va a quedar 9 por 3 al cuadrado, queda 81 medio. Más 9 por 3 es 27, menos la evaluación por el límite, con el límite inferior va a ser igual a 0. Luego acá lo que hacemos es menos 81 cuarto más 81 medio, queda el cuarto positivo, o sea 81 cuartos positivo. Y luego la resultante de 27 menos 9 son 18. Si realizamos esta operación nos está dando, espero no haberme equivocado, 8 por, lo tengo hecho acá, 8 por 4, 32, 72 más 81, 153, bien. Borramos esto para que quede más prolijo y listo. Acá no podemos, si quisiéramos, podríamos llegar a una expresión decimal, pero esta es la expresión más correcta. 153 cuartos, unidad de volumen, es el volumen de del cuerpo de esa figura. El ejercicio terminaría ahí, solamente como para dar un poco de fundamento teórico a este ejercicio y a todos los otros que vamos a hacer. Quizás tendría que haber empezado con esto, pero bueno, como es algo teórico, por ahí dudé en hacerlo. Acá nosotros tenemos en el espacio una función, una f1, función de xy, que en este caso sería la función techo, sería esta, ¿no? Y una función 2, que la ubico un poco más abajo, ¿no? Una función 2, xy, que en este caso sería z igual a 1. Lo único que acá es algo genérico, digamos, ¿no? Y vamos a hipotizar que tanto f1 como f2 nosotros queremos calcular el volumen correspondiente a un determinado dominio. En este caso el dominio viene definido como la proyección del cuerpo sobre el eje xy. O sea que acá tenemos que el dominio es común a las dos funciones. Entonces decimos, ¿cuál es el volumen 1? Que es uno de los ejercicios, por ejemplo, que estuvimos haciendo de los anteriores. Nos olvidamos que existe esta función f2. Y bueno, este volumen sería el volumen, la integral doble de el integrando, z, ¿se acuerdan? El integrando, f1 de xy, diferencial de x, diferencial de y. Nos va a dar el volumen entre este cuerpo y el piso. Todo este volumen entre este cuerpo superior y el piso. ¿Cuál es el volumen 2? Entre este otro cuerpo, el que está más abajo, y el piso. Bueno, es la integral doble del integrando, que ahora es la función f2, diferencial de x, diferencial de y. En ambos casos tenemos los mismos dominios, dominio xy. Entonces, ¿cómo calculo el volumen que existe entre los dos? Bueno, elemental. Al volumen 1 le resto el volumen 2 y me queda el volumen intermedio. Entonces eso es lo que hacemos acá, ¿no? El volumen es la diferencia de los volúmenes y por una propiedad de las integrales tendría que hacer esta integral menos esta integral, pero lo agrupamos todo bajo un mismo signo integral. La función 1, que es la función techo,
o la función superior, si quieren, menos la función 2, que es la función piso, o la función inferior. La función techo, en este caso, es x más 2, es x más 2. Y la función piso, en este caso, es 1, es z igual a 1. Entonces, este sería, digamos, el fundamento teórico de este ejercicio y de todos los otros que vamos a hacer próximamente. Bueno, espero que sea útil, que haya sido claro.